ingeniero agrónomo Teddy Janet. Venía con el orden de las notas. Teddy Janet, ingeniero agrónomo, a la vez profesor en escuelas de nuestra ciudad. Bienvenido a la radio. Muchas gracias. A la vez das clase en distintos colegios. Sí, estoy dando en la escuela 286, en la escuela 335, acá la agrotécnica de Rufino, y la escuela 323 de castellano. ¿Cuánto hace que te has integrado a Rufino? Vos sos hijo de Rufino, pero tuviste un tiempo, estudiando, después estuviste trabajando afuera, y yo volví, en el 2007. Y justo en el 2007, yo paso que luego del fallecimiento de tu padre, un poco por eso te volviste a Rufino. Un poco por eso, un poco a mi mamá, que estaba mal del corazón, le descubren que tiene una arritmia después de tanto tiempo, que nunca se la habían descubierto, y que había que tener un acompañante y todo eso. Entonces yo vuelvo. Y justo para esa fecha, más o menos, yo le doy un trabajo. ¿Vos estabas en San Luis? No, estaba en Buenos Aires. Ah, en Buenos Aires. Yo le había dado un trabajo a Dehesa para forestar en La Picasa, que él en ese momento era diputado, más o menos por esa fecha. Yo lo entrego, lo llevó y lo presentó en el Ministerio de la Producción, allá en Santa Fe, capital. Y eso después se verá qué pasó, qué no. Y justo el año pasado, porque yo decía que por pruebas, del INTA, que ya habían hecho con especies de crecimiento rápido, se podría reducir la cantidad de agua de La Picasa. Porque eso yo lo había sacado también, uno del INTA y otro cuando uno lee historia en la parte de Italia, Mussolini, para sacar todo lo que era pantanos que no les convenía, no eran productivos para la agricultura y la ganadería, los convierte en tierras productivas porque los seca alrededor. Ellos tenían esto es a la ahora se dan en la tierra, entonces para la soja, porque tiene gran salinidad. Tiene mucha salinidad, puede ser que tenga mucha soja. Claro. Por ejemplo, nosotros usamos de soja, no es el mismo tampoco para la región, supongo, Paraguay. Se usan cultivares distintos. Y eso, es lo que uno tiene que tener muy en cuenta cuando va a hacer un cultivo de esta magnitud. Yo lo que había propuesto para reducir lo que es La Picasa, porque el problema grave de La Picasa, ¿cuál es? Primero, que se hicieron canales y no se hicieron estudios. En su momento la canalización sí, es pan para hoy y hambre para mañana, porque solucionaron lo que es parte de San Luis, porque viene del río Quinto de San Luis, y sur de acá la provincia al lado, Córdoba. Pero resulta que nosotros acá era como una olla, y no tenía desagote para ningún lado. Sí, norte de la provincia de Buenos Aires también. Claro, lo que pasa que el desagote lo hacen para el río Salado. Sí. Y el río Salado lamentablemente es una depresión. También llueven 2 gotas allá, se inunda y no se puede tirar el agua. Ahora lo estamos viendo, ¿no? Claro. Para cómo estaba la desesperación, que parece que Villegas ha hecho un canal también muy grande, donde estaban molestos por el agua que le está tirando también, y eso que es de la provincia de ellos, ¿no? Claro, al Salado. Porque el Salado en realidad es una depresión, y al llover 2 gotas lamentablemente se inunda. Y nosotros cuando lo estudiábamos en la parte agropecuaria, eran tierras muy bajas y muy inundables. Y lamentablemente, nosotros se hicieron en su momento los canales para ese lugar,
Y el canal, claro, a no ser que se le ponga después una bomba tipo flotante, el canal va a desagotar hasta el fondo del canal. Después más de abajo, toda esa agua que queda más de abajo se hace mucho más difícil. Yo lo que proponía en su momento era forestar, porque cumplía varias funciones la forestación. Además de absorber el agua, liberaba tierras para seguir haciendo agricultura, ganadería. Se podía fomentar lo que era todo el circuito de la industria de la madera. Yo en su momento tuve una equivocación cuando lo propongo. Yo lo propongo para pasta de papel. Sí, está bueno para pasta de papel. Yo lo que no tuve en cuenta es la distancia a las papeleras. Mirá, que el acordate, no sabés que en uno de los cortes, mi señora me estaba mostrando un trabajo que hacen en San Luis con la pasta. No sé, con el reciclado. El reciclado, ¿no? Claro. Pero acá, por ejemplo, ella me lo mostró recién. Yo lo que decía de que esto se podía utilizar para pasta de papel. Y son árboles de rápido crecimiento y absorben mucha cantidad de agua. Inclusive el eucaliptus lo habían puesto que absorbía por metros cúbicos por hectárea año, alrededor de 10.000 metros cúbicos una hectárea absorbe de agua. Mucho. Claro. Entonces uno lo va reduciendo el agua, formaría como un cono de depresión ahí, cosa que no se inunde, lo mantendría bien controlado. Y a su vez podría tener, darle un uso tipo industrial. Yo, por ejemplo, cuando digo, bueno, me equivoqué en eso. Pero además, por la tierra fértil que había, calculá que eso, una arboleda rápidamente toma forma ahí. Y sí, tomaría forma. Y hay otra... Por más que arriba el agua sea distinta, lo que sea, pero calculo que tiene que andarla. Hay otra especie que soporta la inundación, que yo la nombro ahí, es el ciprés calvo. O sea, absorbe menos cantidad de agua por hectárea año, pero la ventaja que tiene que si viene, viene una inundación, soporta la inundación. Mientras quede, digamos, parte del árbol arriba del agua, soporta la inundación y es una ventaja espectacular, porque los otros árboles no la soportarían en su momento. Se pondrían, yo había puesto de poner intercalados, ciprés calvo con otra especie. Ir haciendo una... Claro, como una red, digamos. Claro, como una red, y que se vaya como estratégicamente los montes y que se vaya manteniendo el caudal de la Picasa a su origen. Hasta puede regular el poca agua que haya, también regularla, ¿no? Claro, porque en épocas de mucha sequía, la planta promociona más el crecimiento radical. Entonces sería extractos más profundos en ese momento, de la tierra, y donde hay humedad, entonces transpiraría, y esa transpiración satisfacería la demanda atmosférica. Haría como una especie de regulador atmosférico de la humedad. Solicitás una banca en una de las sesiones y haces una presentación. Claro, yo en la presentación que hago, el consejo para claro, me baso en este trabajo primero que hice, y digo que bueno, cuando hago la séptima banca, en ese momento el problema que hubo, que no estaba bien delimitado para quién quedaba la salada, donde está ahora la parte de aguas provinciales, las lagunas depuradoras, que eran más o menos... Ahí te va a ir a consultar de esa, seguro. Bueno, el intendente, porque yo le había dicho que esa parte lo anunció en el momento de la inauguración de la empresa de aguas provinciales, con el tema de las cloacas de la planta y la salida del agua, que bueno, va a posibilitar que nuevamente se pueda poner en marcha la laguna que fue histórica para Rufino, ¿no? Claro. Ahí va a haber que hacer una forestación también importante, ¿no? Claro. Que la hubo en su momento. Yo en ese momento lo que cambié para este nuevo trabajo es decir, bueno, en vez de especies para pasta de papel, como en la zona no hay nadie que abastezca leña, especies que sean productoras de leña. Generalmente hay 3 eucaliptus. Los ingleses por ahí no eran estúpidos, porque cuando sembraron los eucaliptus estos colorados en
en las estaciones, era para ellos tener una reserva y proveerse de leña para la... Perdona que te corté con el tema de la séptima banca. ¿Qué es lo que presentaste? Yo en la séptima banca presenté forestar lo que es todo el perímetro de Rufino, o sea, en el límite de Rufino, sí, para cortina rompeviento. Eso lo hice con una especie, con una casuarina. Es un pino de un porte grande y que es raíz pivotante y no son raíces, digamos, superficiales. Y entonces eso actuaría de cortina rompevientos para Rufino. Sí, sí. Después, especies para forestar la parte urbana, donde ya está bien urbanizado Rufino, que le faltarían restar un poco. Entonces, utilizar especies como el fresno, algún siempre verde, que por ahí yo veo en algunos lugares, es muy difícil de conseguirlo ahora, pero estaría bueno que se empiecen a conseguir, que son plantas que no revientan tanto las veredas. Sí, es cierto, algunos me van a decir sí, pero fíjate, yo tengo fresno y me reventó la vereda. La explicación estaría que cuando reventaron las veredas, fíjense que antes de la inundación no había veredas reventadas, muy pocas eran las que estaban reventadas. Después de la inundación, fíjense que las veredas se empiezan como a levantar. ¿Por qué? Porque las únicas raíces que sobreviven de los árboles son las más superficiales. Las otras, lamentablemente, por la inundación y estar tan alta la napa, se mueren. Entonces esas al sobrevivir, claro, quedan arriba, hasta que vuelve a ser la raíz, digamos, más para abajo, más pivotante, revientan la forestación de Rufino ha traído siempre problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos manejamos con un sistema que a lo mejor se analiza en Santa Fe y no en esta zona. Claro, yo por ejemplo me pedían, ¿por qué no pone especies autóctonas? Las especies autóctonas, el problema que tendrían, se podrían poner por ejemplo en el parque o en la plaza, para un lugar donde tienen que dar sombra, sí, y un crecimiento medianamente rápido, conviene otra especie. No quiere decir que sean malas las especies autóctonas, pero convienen otras especies. Esas especies autóctonas yo las pondría más en una plaza y en el parque, que en el parque habría que sacar un poco algunos árboles que están medio secos, y yo los reemplazaría por algunas especies autóctonas. Por ejemplo, acá en Rufino tenemos, qué sé yo, un caldén, para tener y para ver más o menos tener ahí en el parque, lo aprovechamos, o en la plaza, decir, bueno, un caldén, un lapacho, un algarrobo blanco, negro, o 2 o 3, lo que se pueda poner, y entonces uno ya tiene una variedad más de ¿cómo es? De plantas. Aprovecho para preguntarte, el parque municipal es como si fuera el patio de tu casa. Y sí, naciste ahí. Sí, yo lo tengo después de una tormenta grande que hubo, un tipo tornado, muchas especies desaparecieron. ¿Vos qué crees? ¿Que hay que mantenerlo así o haría falta una reforestación del parque? Yo diría que, por ejemplo, sería un pequeño relevamiento, viendo, mejor dicho, las especies que están secas, sacarlas y reemplazarlas por la misma o otra, porque estuvimos hablando de estas, por ejemplo, las especies autóctonas. Es decir, bueno, tenemos un lapacho, un algarrobo, un caldén, que pueden venir en esta zona. Claro. De hecho, había en esta zona poco, pero había estas especies autóctonas. Lapacho no, pero por ejemplo algarrobo, caldén sí alcanzaban a ver en esta zona. O sea que vos estarías planteando una reforestación de Rufino. Más que una reforestación, una ampliación. Porque por ejemplo, pero corregir muchos lugares donde se pueden cambiar algún tipo o agregar algún por ejemplo, tipo de... fíjese, yo estuve dando clase en la escuela 6426, técnica agropecuaria. La que no, así seguro, con los ojos cerrados, no la recomiendo, es el olmo. El olmo hay que sacarlo porque hace un desastre. Entonces, por ejemplo, allá donde hay olmo en la escuela 6426, porque a no muy largo plazo la van a voltear a la escuela, yo diría que eso sacarlo y reemplazarlo por otras especies. Sí, yo mirá, tengo un terreno y un vecino tiene una planta de esas. Y tengo más plantines yo en el terreno mío y no tengo alternativa porque... Claro, no, eso yo diría que esa planta, si la pueden erradicar,
y es mejor erradicarla. ¿Qué respuesta tuviste de los concejales? No, de los la concejales, bueno, lo municipalidad? expuse yo el año pasado y les interesó. Inclusive lo que les interesó también, que yo lo nombré en el Porque trabajo. además es muy importante por tu profesión, que conoces muy bien el tema, que puedas tener esta posibilidad de ir viendo un proyecto en Rufino, que creo que la primera vez así serio, porque me estoy acordando de la época que estuvo el doctor Salvo, cuando se hizo una primera cortina allá sobre la Ruta 7, Claro. con algunas plantas, que fue quien era secretario en ese momento de Obras Públicas, que era Ramón Gallardo, que después falleció, Claro. o sea que quedó en la época de tu papá. Claro, inclusive ver de esas especies, porque también se podrían poner esas mismas especies que están más o menos bien bien puestas. Fíjense que es más de protección, queda bien protegido, digamos, el área de la ciudad. Y bueno, no es que se va a hacer todo de un solo tirón, Claro. se va haciendo por parte. Se empezará a lo mejor en este gobierno, se seguirá en el otro, Sí, pero sí. la cuestión es más o menos ir siguiéndolo. Me estaba tratando de acordar de algunas de las personas que estuvieron un poco en ese área, el profesor Molo en su momento. Estamos hablando de muchos años atrás, Sí, con sí, sí, sí. Daniel Dafón, También, sí. este muchacho que tuvo el accidente. Sí, ellos habían estado Habían en estado esto. también trabajando algo en eso, pero Y- estamos hablando de muchos años atrás. Así que Claro. yo creo que es importante tenerte en Rufino, pero a verte vuelto a traer como rufinense a nuestra ciudad un profesional. Sí. Y bueno, ahora hay que aprovecharte que te Claro. tenemos aquí, ¿no? Y lo otro bueno que... Ideas solamente. Y No vive de ideas. claro, lo otro bueno que después del protocolo de Kioto se tiene que pelear por decir, bueno, nosotros tenemos forestado todo esto y cubrimos un área. Inclusive yo lo hago para los caminos vecinales también, de poner forestación. Y para, bueno, ayudar a absorber toda esta cantidad de agua cuando venga, digamos, lo que es la época del Niño, que es mucho más lluvioso, y las napas empiezan a subir. Entonces, si uno hace este tipo y habla con la Secretaría, creo que es, sí, de Medio Ambiente y Desarrollo, después del año 2000, si uno tiene forestado, y por muchísimo tiempo, hay que leerlo bien, pero sí sé que está, se puede pelear para que nos paguen la cuota de carbono. Uno, al tener forestado y no, digamos, eso no se utilizaría por mucho tiempo, los países, digamos, desarrollados que, entre comillas, polucionan y mandan carbono a la atmósfera, y países, digamos, menos, está mal dicho, menos desarrollados, que no tienen tantas fábricas que contaminen, y tener la forestación, le pagan, porque la única forma de que uno ve que el carbono atmosférico está fijado es por medio de una planta. En la planta queda fijado el carbono. Entonces ellos en esa forma dirían, bueno, nosotros le pagamos a esta gente o a este lugar tanto por tener forestado, porque están descontaminando lo que nosotros contaminamos. Hace poco tiempo nuestro corresponsal nos había dado a conocer sobre un plan de la provincia para que principalmente el campo vuelva a hacer forestación, y claro, había una contribución en impuestos como para que pero no tuvo mucho éxito. No, creo que la ley, yo no me acuerdo bien de la ley provincial, hay una ley nacional que después deriva de la ley provincial, o al revés, una de las, no sé cuál de las dos fue primero, creo que es la 10.080 o algo así, que hay que buscarla, que dice que uno cuando foresta presenta todos los papeles, la factura, todo, y una vez que está el monte se implanta, que más o menos hasta hace 4 o 5 años atrás era 1 año y 2 meses se tomaba como monte implantado. Entonces en 24 cuotas o en 18 según se regula en ese momento, pero no más de 24, no menos de 18 cuotas, se le reintegraba al que forestaba el 80% de lo que él había invertido. O sea que es
es algo para aprovecharlo también. Inclusive yo en el trabajo digo que hay empresas privadas como las que están acá locales, Cargill, Aceitera General de esa, ¿no? Que a ellos sí se le puede pedir que se le den que nos provean los plantines y dando eso, medio ambiente, todas las cosas. ¿Te gusta el tema? Te cambio, ¿no? Sí. De lo que, bueno, en este momento pasa a ser una situación un poco conflictiva, la modificación de la ley de fitosanitarios. Hoy los aeroaplicadores han marchado a Santa Fe porque les quieren prohibir, y sería la primera provincia que se prohíbe el tema de fumigación aérea. ¿Te gusta ese tema? Sí, no, ese tema me interesa bastante. Yo porque soy ingeniero agrónomo. Sí, bueno, yo te invito, si te gusta, vos tenés los miércoles tiempo. Sí, o en otro momento, otra semana, que me hables un poquito de este tema. ¿Puede ser? Está bien, sí. Yo lo único que les digo siempre, y a nosotros nos decían en la parte de terapéutica cuando nos daban en la facultad, hay un libro que se llama CASAFE, Cámara Sanitaria Federal, y ahí están todos los agroquímicos que se pueden utilizar. No nombres comerciales, sino fórmulas químicas. Fórmulas químicas. Claro, porque por ejemplo el Roundup, hablando mal y pronto, es una marca comercial, pero la fórmula química es glifosato. Y hay, qué sé yo, cualquier cantidad de marcas que tienen la misma fórmula. Ahora, si uno va al CASAFE y no aparece, por un decir, glifosato, y yo le diría que ese no lo utilice, porque quiere decir que no está